Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hypermind. Gracias por estar aquí. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones. Si no nos sigues en nuestras redes sociales, recuerda que nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como @Hypermind. Y bueno, hoy tenemos el tercer episodio de este podcast y tenemos un episodio bastante interesante. Tengo un invitado muy especial, un amigo de hace muchos años. Y bueno, estamos aquí, vamos a hablar un poco de política, economía, así que quédate con nosotros hasta el final. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles al invitado de hoy, mi amigo Jorge Rigan. Rigan, bienvenido a este humilde espacio. En primer lugar, gracias por aceptar la invitación. Para mí es un gusto poder tenerte aquí. Qué bueno que pudimos organizar todo y qué bueno que nos puedes acompañar en este espacio. Gracias, Sebas. Estoy muy contento de estar acá. La verdad me siento honrado que tú hayas pensado en mí. Te conozco hace muchos años, desde que eras pequeñito y me parece genial estar aquí ahora compartiendo un espacio de tertulia contigo. Gracias. Vale, ¿Verdad? súper, Rigan. No, bueno, nos conocemos hace yo creo que unos 12 años tal vez. Bueno, a mi Tal papá lo vez. conoces un poquito más atrás. Un poquito más, tal vez a tu papá por ahí, unos 15 años tal vez, si no es más. Sí, no es más. Bueno, sí, como tú decías, me conoces desde que era un adolescente, ¿cierto? Claro. Y bueno, ha pasado mucho tiempo, pero creo que quería que estuvieras en este espacio porque en otros momentos, fuera de cámara, ¿cierto? Habíamos tenido algunas conversaciones bien interesantes Sí. y con Nata lo hablábamos y con las personas que hemos invitado al podcast decíamos como que, bueno, ¿cuál era el requisito que nosotros teníamos para invitar a una persona al podcast? Le decía a los invitados que lo primero que nosotros pensamos es en personas que sean buenas conversadoras, ¿no? Porque, pues naturalmente esto es un espacio para conversar, ¿no? Y si hay algo que no queremos es replicar un formato de entrevista, ¿no? En el que simplemente como que lancemos preguntas y esté al otro lado el interlocutor solo como diciendo respuestas. Entonces, pues sé que vamos a tener una charla muy interesante. Sé que eres una persona que está muy activa en temas de política, en temas de economía. Pero bueno, tal vez ahí como que tenemos algunas diferencias, pero la hablamos en el episodio pasado de ese ejercicio dialéctico de contraposición de ideas que se desarrolla la humanidad, ¿no? Así es como hemos desarrollado nuestras sociedades, de la contraposición de ideas. Vamos a hablar un poquito de eso. Me gustaría dar un contexto un poco de ti. Tú eres ingeniero, ¿cierto? Sí, Ingeniero. Y ahorita creo que estás estudiando Derecho, si no estoy sí, mal. sí. Que vi una publicación tuya que decías como que estudias Derecho para divertirte haciendo la acusión a la canción de Residente. Eso es verdad. Sí, así es. Esa frase surgió del primer semestre que, pues, en medio de muchachos, y ya yo tengo una edad adulta, y me dijeron, ¿y usted por qué está estudiando Derecho? Sí, como diciendo, ¿qué hace aquí? Entonces, la respuesta fue, esto lo hago para divertirme, y en realidad es una frase que simplifica como la idea de estudiar Derecho a estas alturas de la vida. Siempre tuve una afición por estudiar Derecho. De hecho, cuando me presenté por primera vez, yo estudié en universidad pública, en la Universidad Nacional, tenía la opción de presentarme a Derecho o a Tú eres Ingeniería. ingeniero civil, No, ¿sí? yo soy No, ingeniero eléctrico. electricista, Ok, sí, ok. de los que saben mucha matemática. Sabemos matemática hasta en la imaginación, jugamos con los números imaginarios. Claro que ya yo no resuelvo una cuadrática a estas Sí. horas de la vida, pero así fue en un principio. Y pues esa vez tenía que decidir entre las dos carreras y yo decidí en la ingeniería, que me gustaban mucho los números también. Pero siempre quedó ahí como el tema de estudiar derecho, lo Quedó aplacé como el pendiente. sí, por un motivo, por otro motivo, por otro XY circunstancia y al final tomé la decisión y vamos para allá. Ya pues, estoy entrando en el tercer semestre viendo materias de cuarto también y me ha ido muy bien, Súper, súper. gracias a Dios. Yo también siento que yo tengo como un pendiente ahí con otra profesión, porque de hecho cuando recién conocí a Nata le decía que yo soy economista, ¿no? Todos lo Sí, saben. Y siempre he tenido digamos, el sueño de estudiar otra carrera. Pasa el tiempo y
no sé, a medida que va pasando el tiempo como que me resisto más a la idea, pero por otro lado me atrae también. Me gustaría mucho estudiar o ciencia política o derecho. Okay. Solo que a veces pienso en otros 5 años y digo como que... uy, No sé. pero ¿sabes qué? Yo tuve ese argumento mucho tiempo en mi cabeza. Y otros 5 años, uy, materias, no sé qué, lectura y toda esa vaina. Pero si es algo que le gusta a uno, uno prueba el primer semestre y se Y se da. engolosina y se va. O sea, yo que hace me matriculé y ya estoy en la mitad de la carrera Sí, prácticamente. eso también es cierto. Igual, bueno, ahora soy muy autodidacta. Todo el tiempo estoy leyendo sobre temas de interés. Naturalmente, sobre todo relacionados a tema de economía, política, metapolítica. Ahora estoy tratando de leer mucho sobre filosofía porque pues la filosofía es la base del conocimiento científico, ¿no? Claro. O sea, todo lo que hoy conocemos como ciencia partió de esa primera intención filosófica, ¿no? Pero bueno, en algún momento vamos a ver hasta a dónde nos lleva la vida, ¿no? ¿Filosofía también quieres estudiar? Tal vez, no sé, vamos a ver hasta hacia qué dirección nos lleva la vida. Pero bueno, para iniciar un poquito, yo leí hace un tiempo, vi una publicación que tú hiciste y tú decías algo como, estoy parafraseando, como que tú tienes como unos intereses, ¿no? Que es como tu familia, tu posición política y tu posición económica. Se lo publicaste hace tiempo, lo vi. Yo dije, desde ese momento dije, Regan, sé que es una de las personas con las que tengo que hablar en el podcast. Me publicité. Sí, te vendiste y me vendiste la idea y la compré. Que de hecho, bueno, esto está en marcha ahorita, pero ya llevamos meses de planeación, llevamos meses también de estar pues haciendo todo el tema del proyecto. Y bueno, a mí me gustaría hablar un poquito de ese tema, ¿no? Yo sé algunas cosas como por las conversaciones que hemos tenido y por también el contenido que veo que compartes en redes, pero pues no me gustaría ser un hombre paja de ti y decirte tú eres esto y lo otro, si no sé, me gustaría. Y la intención de que estés aquí es charlar un poquito sobre el tema. Tú tienes una posición económica y política muy clara, entiendo que eso no lo vas a aclarar, que estás muy familiarizado con el libertarismo, ¿cierto? Bueno, algunos le llaman libertarianismo, que no es lo mismo que liberalismo, ¿cierto? Bueno, eso es una cuestión ahí más profunda, pero me gustaría saber de tu propia voz, ¿cuál es tu posición política? ¿Cuál es tu posición económica? ¿Qué te ha llevado allá? ¿Cuál fue el proceso como para decir, bueno, esto lo llegué a pensar porque partí de esto? ¿Qué te ha llevado como a pensar en lo que piensas hoy, a pensar de la forma en que piensas hoy? Bueno, realmente siempre me ha gustado los temas que tengan que ver con las conexiones filosóficas y las materias que tengan que ver con esto. También en algo eso me llevó al tema del derecho, ¿no? La ingeniería, por supuesto, no es ajena a esos vaivenes y con las matemáticas he podido comprender muchas cosas que de pronto son ajenas a la masa de la sociedad. Pues lamentablemente no todos tenemos el acceso a poder estructurar un pensamiento matemático o filosófico o jurídico, por ejemplo, y pues nos quedamos en los vaivenes de lo que dicen los otros, ¿cierto? ¿Para dónde va Vicente? Dicen por ahí, pues para dónde va la gente. Pero de cierta forma uno a medida que va conociendo como la manera como se maneja la sociedad, pues va teniendo, digamos, esas influencias importantes en la vida de cada uno y uno decide para dónde agarrar. Por eso es que defiendo tanto la libertad, porque en la libertad está la libertad del pensamiento. Tú eres mi amigo y yo sé que nosotros pensamos en algunas cosas a 180 grados los dos, ¿sí? Pero sigue siendo mi amigo, yo no te voy a aniquilar por eso, porque considero que tú estás en la libertad de pensar lo que tú quieres y yo estoy en la libertad de pensar lo que yo quiero. Aún así, en la diferencia encontramos puntos donde nos podemos conectar y unir y disfrutar de esa diversidad. Por ejemplo, este momento, me parece genial. Entonces, yo fui muy expuesto a las corrientes socialistas, marxistas, leninistas, maoístas. Me imagino que en tu etapa de la universidad, ¿no? En mi Sobre etapa todo. de la universidad fui muy expuesto a estos temas. Sin embargo, no encontraba
no encontraba la sinergia entre el pensamiento y el actuar de la sociedad. No encontré nunca que digamos, todo el argumento socialista encajara de manera perfecta en una sociedad de tal manera que la pudiera levantar y llevar a un nuevo nivel. Mas, sin embargo, sí encontré, y con evidencias, digamos, de números y cifras, estadísticas, que por el otro lado la libertad, donde hay libertad y sobre todo libertad económica, las cosas cambian, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista me fui interesando más por el tema de dejar a un lado lo que tenga que ver con la estatización y meterme más a la parte de que tiene que ver con la libertad. Lógicamente, ambos sistemas tienen unos exabruptos, se caen en los extremos, ¿sí? No se puede ser a un extremo o el otro porque se caen en su propio peso, pero en el medio, poniendo en este caso esos sistemas, por ejemplo, comparándolo ellos los dos nomás, que son como, para mi concepto, los que rigen el pensamiento económico y social del mundo en este momento, pues yo considero que el concepto de libertad supera al concepto de estatismo, del control planificado del Estado. Entonces, en ese orden de ideas, mi pensamiento se fue por ahí, ¿sí? Yo soy de la Universidad Nacional y a uno carga un cliché que es difícil de quitar, pero yo vi como contrario ese cliché y desde que estaba estudiando fui así, muchas veces debatí con los compañeros allá sobre este tipo de temas, con gente que era violenta, ¿no? En la época que yo estuve hubo grupos violentos en la universidad, recuerdo unos que se llamaban los guardias rojos, aduciendo los guardias rojos Sí. de Mao, eran muy violentos. Aún así hubo un grupo pequeño de personas sin máscaras que los enfrentábamos básicamente así, en esta manera, dialécticamente, sin mucho conocimiento sociológico ni filosófico, sino pues con lo poco de... Más como apelando al sentido común que a cualquier otra Exacto, cosa. mucho de sentido común y de la experiencia de la historia, ¿no? Lo que muestra la historia, sin meterse uno de pronto a esos intríngulis filosóficos que a veces, pues por la misma formación de nosotros como técnicos, no llegábamos a comprenderlo, ¿sí? Entonces, Sí. me fui por ahí y por ahí va mi Y por ahí pensamiento, vas. por ahí va mi pensamiento y ahí estoy. Y creo que la libertad es un principio que todos debemos de defender. Algunos dicen no somos libres, somos deterministas, Bueno, ¿cierto? que en algún sentido es el debate de los debates más antiguos de la filosofía, Sí. ¿no? Hace poquito estaba leyendo un libro de David Hume que se llama Investigación sobre el entendimiento humano, que es, para hacer un libro de filosofía, es muy ameno. De hecho, me gustó mucho la forma en que escribe Hume, porque creo que va muy al entendimiento de cualquier persona, ¿no? Y me parece que en filosofía es importante que los autores puedan, digamos, crear textos que cualquier persona los pueda leer, ¿no? Y que no sea solo un conocimiento especializado que esté a mano ahí Ok. de solo un grupo de personas. Y Hume habla en ese texto, en ese libro, él habla sobre el debate técnicamente es el debate entre la libertad y la necesidad, ¿no? La libertad como entender la disposición de nuestra propia voluntad y la necesidad como lo que necesariamente debe ocurrir porque ya está determinado, ¿cierto? Porque ya existen una serie de leyes que son inquebrantables y que tiene que suceder así. Y digamos que es uno de los debates más antiguos en cuanto a la historia que al día de hoy todavía no se pueden resolver porque va a cuestiones mucho más profundas que pasan a un plano aún metafísico, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones que ya van mucho más de la practicidad, ¿no? De lo que, de hecho, que ahorita lo vamos a hablar, de lo que los libertarios apelan mucho, que es a la praxiología, ¿no? Que es como a este método de estudio en el que lo que se busca analizar son las cuestiones prácticas de la sociedad, ¿no? Pero bueno,
Tú hablas de la idea de la libertad, ¿no? Hablas de la libertad como el fin último de las sociedades. Y a término personal, hay algo que una decisión que tomé en mi búsqueda de conocimiento hace años y fue no negarme y no cerrarme a leer sobre algo simplemente porque a primera impresión o a priori pareciera que estuviera en contra, ¿no? Entonces, de hecho, estaba leyendo mucho previo a todo este tema sobre el libertarismo, ¿no? Me leí hace poquito un libro que se llama Poder y Mercado, que es de un autor libertario que se llama Murray Rothbard. No sé si has leído algo de Rothbard, que pues es uno de los padres del libertarismo y de hecho es el padre de algo que se llama el anarcocapitalismo, ¿no? Que es, para que las personas que nos están escuchando lo entiendan, es algo así como una sociedad en la que no existe el Estado. De hecho, no está el Estado, sí. en lo que dice Rothbard es que el Estado es la organización, es la coerción organizada, es la máquina de coerción organizada, dice Rothbard. Entonces lo que el Rothbard propone, pues que eso ya es una posición muy radical del libertarismo, es una suerte de sociedad en la que el Estado no existe y en la que el mercado es como el ente articulador, si pudiéramos decirlo así, de las operaciones en la sociedad en todo sentido, ¿no? ¿Qué piensas tú de esta posición, no? Porque, a ver, lo que tú decías ahorita es muy importante. Son posiciones contrapuestas, que es este típico y que también es una visión muy eurocentrista, ¿no? Pensemos que esta discusión entre capitalismo y socialismo, comunismo, marxismo, como lo queramos entender para estos fines, pues es una discusión con un enfoque muy eurocéntrico, ¿no? Pensemos que el capitalismo como lo conocemos hoy surge en Inglaterra más o menos por allá en el siglo XVI, finales del siglo XVI, y pensemos que el socialismo también es una visión muy europea, ¿no? Pero si hiciéramos un estudio de los dos, nos daríamos cuenta que hay matices entre cada uno, que de hecho hoy lo vemos en nuestra sociedad, ¿no? Ningún sistema de gobierno ni ninguna sociedad es netamente un sistema político, ¿no? Pensemos, por ejemplo, yo siempre hablo del ejemplo de China. China es tal vez el mejor ejemplo porque China es un país que es como un capitalismo de Estado, si pudiéramos decirlo de alguna forma. Pero aún entre estos matices hay posiciones muy radicales, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, la posición del anarcocapitalismo. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de ese tipo de posiciones? Bueno, yo no soy anarcocapitalista, la verdad. Yo considero que el Estado debe existir por simple, digamos, organización social, ¿cierto? Pero sí considero que el Estado debe ser debe estar en su mínima expresión. O sea, por ejemplo, yo cada vez que oigo que van a crear un nuevo ministerio, a mí me encrispa la piel, ¿sí? Pienso en mi bolsillo de ahora qué nueva reforma van a hacer para esta vaina, ¿sí? Que el ministerio, y muchos salen y celebran, y son 7.000, 8.000 funcionarios ahí, que la mayoría de ellos están por cuotas burocráticas y políticos, ¿cierto? Entonces yo considero que todo Estado, entre menos político tenga, mejor, ¿cierto? No alcanzo a imaginarme un anarcocapitalismo, aunque entiendo que en la perfección del libertarismo podría llegar al anarcocapitalismo, pero pues digamos en la época actual no lo vería viable. ¿Cierto? Siendo concienzudo y mirando ese tema. Sin embargo, sí podemos imaginarnos una sociedad con menos políticos, con menos Estado, ¿sí? Es que, vea, si en algo nosotros necesitamos en el Estado, es en lo que nosotros decidimos como contrato social entregarle al Estado, ¿cierto? Porque el Estado, ¿qué es? Una organización burocrática que nosotros decidimos crear para que esa organización nos imponga cosas a la fuerza, ¿cierto? Sí. Dentro de eso el Estado, ¿qué nos impone? Nos impone la ley, nos impone, valga la redundancia, los impuestos, nos impone normas y nos impone normas sociales, normas religiosas, inclusive en algunos casos. Y cuando el Estado ya se vuelve superpoderoso, nos impone todo lo demás, nos impone la comida, el horario, el trabajo y nos quita la libertad. Entonces, el concepto de libertad es maravilloso porque si tú ves todas las religiones y, bueno, no todas las religiones, pero la mayoría de ellas hablan del concepto como tal, como un estadio superior del hombre, ¿cierto? Y además de eso,
todas las revoluciones buscan es la libertad. Tú no encuentras una revolución de ningún tipo que no busque la libertad, ¿cierto? Sí. Inclusive las revoluciones que estamos viendo en la época moderna, que ya son moleculares, son revoluciones pequeñas de grupos, de minorías, ¿sí? LGBTI, los supremacistas blancos por un lado, por el otro lado los étnicos, los ecológicos, todo ese tipo de revoluciones pequeñitas moleculares que buscan la libertad al fin y al cabo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, para el hombre es muy importante ser libre. Que llegue después de la revolución a un estado de que él reconozca que lo robaron, lo estafaron, la idea que le vendieron no era cierta y que esa libertad nunca hubo. En realidad, la finalidad de esa revolución no llegó a la libertad, es otra cosa. Pero hay revoluciones que han traído libertad y han traído inclusive revoluciones pacíficas. Yo creo que las que más traen libertad son las revoluciones pacíficas. Yo te puedo decir la revolución de Gandhi, de la India. Que bueno, en ese contexto surge el tema de la resistencia no violenta que después se inmortaliza en Estados Unidos con la lucha de Martin Luther King. Bueno, exacto. Sí, tienes razón. Exacto. Y sin hablar, ahí tuvimos dos facetas. Martin Luther King, la lucha pacífica, y por el otro lado las Panteras Negras, Malcolm X, sí, que era otro tipo ya más violento. ¿Quién perdura en el tiempo los valores? La revolución pacífica de Martin Luther. Y en Sudáfrica, por ejemplo, Mandela, ¿sí? Entonces, yo veo que el concepto de libertad nos rige y es muy importante para el ser humano y no debemos desecharlos. Pues lógicamente ahí está el determinismo. Tú no puedes ser libre sino hasta donde te dejan ser libre. Sí. Y tú naces aquí y es muy difícil que salgas acá. Si sales de acá, eres una anomalía del sistema, ¿cierto? Sí. La rompiste de algún modo y fuiste una anomalía. Pero de todas maneras tienes la libertad de romperlo, ¿cierto? Entonces, yo veo, por ejemplo, jóvenes como tú, ¿sí? Y yo digo, por ser libres, van ahí, van adelante del lote, ¿sí? Porque no te estuviste ahí en el estado donde te tocó, sino que fuiste arañando, fuiste haciendo algo por avanzar un poquito más y lo has ido logrando, ¿cierto? Entonces, ese concepto me parece muy chévere. El anarcocapitalismo creo que puede ser una fase del proceso de la búsqueda de la libertad. Exacto, es algo así como no sé, llegar al comunismo según la teoría de Marx, sí, ¿cierto? Hay que pasar primero por el socialismo. Inclusive hay que pasar primero por el capitalismo. Porque una de las sí, fallas… Desde luego. Una de las fallas… Desde la visión de… Eso lo hablábamos en el episodio pasado. De hecho, bueno, para contextualizar a las personas, ¿no? Marx genera toda una teoría que se basa en un fundamento filosófico que es el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, ¿no? Entonces, ¿qué dice Marx en el materialismo histórico? Lo que Marx dice es que es una visión muy histórica. Marx dice, bueno, a lo largo de la historia han existido hasta ahora, digamos, 4 grandes tipos de organizaciones sociales, 4 tipos grandes de sociedades, que son el comunismo primitivo, seguido por el esclavismo, luego el feudalismo y luego el capitalismo. ¿Qué dice Marx? Que esto es importante, que de hecho es algo que yo hablaba con una persona esta semana. Yo le decía que las personas tienen esta confusión entre socialismo y comunismo y se utilizan indistintamente los términos y digamos que en algunos contextos puede ser válido como para denotar específicamente el aporte de Marx, pero técnicamente, hilando más fino, lo que podríamos decir es que no son lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, esto es una clase de pensamiento económico, pero la diferencia ¿cuál es? Que es quién tiene los medios de producción desde la perspectiva de Marx, ¿no? Lo que decía Marx es que en el capitalismo la propiedad de los medios de producción es una propiedad privada, sí. En el socialismo la propiedad de los medios de producción es una propiedad estatal y en el comunismo es una propiedad comunal, si pudiéramos decirlo así, que la idea romántica de Marx era que en la fase, digamos, más álgida del comunismo, los medios de producción iban a estar en propiedad de la clase proletaria, ¿no? Es un poquito más o menos como para que… Pero eso no ha sucedido. Sí, no, naturalmente eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Que a ver,
Los medios de producción en el comunismo han pertenecido al Estado. Sí, sí. Digamos Y- que y- en ese sentido no hemos tenido un comunismo Sí. verdadero, no hemos podido superar siquiera esa etapa del socialismo, que eso hace parte de la confusión, ¿no? Porque entonces tú hablas de el comunismo en China, pero en realidad el comunismo en China no es comunismo. No. Entonces, bueno, esas son cuestiones teóricas que uno tendría que ya apuntarlas con mayores Pero precisiones. fíjate que todo este planteamiento marxista eh, y, y alrededor de todo este movimiento socialista también y todo lo que tiene que ver con la socialdemocracia y todo lo que tenga que ver con socialismo, parte de algo de los medios de producción, ¿cierto? Si no hay medios de producción, no se aplica la teoría. Entonces, lo que primero debe hacer una sociedad es construir los medios de producción. Pero, ¿qué haces tú montando un sistema diseñado para controlar medios de producción si no los tienes? No los tienes desarrollado. Lógicamente, en Europa existía, después de las dos revoluciones industriales, existían los medios de producción, por eso nace todo ese movimiento allá, por las necesidades de los obreros, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero cuando se exporta ese movimiento, el primer fracaso es Europa Oriental, porque no estaba industrializada, ¿sí? No, por un decreto, por una acción estatal, no sé, por una acción de ley, tú no puedes crear economía, tú eres economista. La Sí. economía necesita una dinámica, unos actores que tú no los puedes crear por decreto, sino eso se dan en el medio social. Por eso las economías también son tan diferentes como los sistemas políticos, porque en un lugar el sistema económico puede ser muy diferente al otro y esa sinergia social entre la economía, la ley, el Estado, se da en ciertos lugares muy diferentes a otros. Entonces, tratar de estandarizar, digamos, una filosofía o una manera de pensar de un filósofo, de alguien, de un pensador, y decir, vamos a coger este sistema y traigámonoslo para Colombia. Bueno, listo, ¿de quién son los medios de producción acá? Ah, bueno, es que aquí no hay medios de producción. Entonces, ¿qué le conviene más, por ejemplo, a un país como el nuestro? Pues crear los medios de producción. ¿Cómo los creamos? Pues no los vamos a crear por decreto, eso es mentira. Sí, 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 Eso no desde se luego. crea. El presidente puede salir mañana y presentar su proyecto de ley, vamos a crear 20.000 empresas y se lo aprueban, tú pasa todo eso y crea las 20.000 empresas y si no hay mercado, ¿sí? No hay nada, absolutamente nada, porque la economía no se crea así, la economía se crea por diversos factores humanos que se alejan un poco de lo que tiene que ver el Estado. El Estado la puede regular, la puede cercenar, la puede cortar, la puede promover, pero no la Pero no puede lo puede crear. crear. Yo, eh, digamos que en ese sentido lo que yo pienso es que el mundo lo mueve la iniciativa privada, pero es la iniciativa pública la que le pone las ruedas, ¿no? Que de hecho estaba leyendo un libro que se llama Un Tratado de Economía Herética, que es de un economista francés que se llama Thomas Porcher, y él hablaba sobre los casos de Elon Musk, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, y digamos que hay algo muy destacable en las iniciativas privadas que cada uno desarrollaron porque cambiaron el mundo, porque crearon innovación, crearon desarrollo. Pero la realidad es que tal vez estas iniciativas tuvieron éxito por el contexto social económico específico en el que se centraron, ¿no? Y creo que ahí vamos a un punto que tenemos en común, ¿no? Hay algo que tengo también súper claro y es que también estoy de acuerdo en que el Estado tal vez no debe reducirse a términos mínimos, pero sí creo que, por ejemplo, en un país como Colombia, el tamaño del Estado tiene que reducirse drásticamente. Sí, es verdad. Hay un economista que se llama Calhoun, se apellida Calhoun, y él dice que las sociedades se dividen entre dos tipos de personas, los consumidores de impuestos y los pagadores de impuestos. Y hay personas que son consumidores netos y hay personas que son pagadores netos, ¿sí? Porque, a ver, pensemos en un empleado público, ¿no? Entonces, tú le pagas un salario, ¿cierto? Que naturalmente está financiado por impuestos, pagos que otras personas hicieron.
Y por ejemplo, lo que Calhoun dice es, hay empleados públicos que dicen, no, es que yo tengo que pagar tanto de mi salario en impuestos, ¿no? Entonces yo también soy un pagador de impuestos. Lo que Calhoun dice es, eso no es cierto. La realidad es que es el que un empleado público pague impuestos es más una operación contable que una operación económica. ¿Por qué? Porque en realidad te están como descontando de algo que en teoría nunca fue tuyo, ¿sí? Es un poquito la idea ahí como que hay detrás de ese tema. Sí soy partícipe de que el Estado debe reducirse drásticamente, sobre todo porque en un país como Colombia, que está consumido por la corrupción, por el clientelismo político, este tipo de cargos se utilizan más, como lo decías tú, para pagar un favor político. Digamos que para mí es un tema súper conflictivo porque yo soy, no quiero decir que soy anticapitalista, porque yo creo que el capitalismo es una de las mejores cosas que le pasó a la sociedad, pero yo sí creo que en algún sentido soy postcapitalista en relación a que yo pienso que debe existir algo mejor que el capitalismo, ¿sí? Que no significa que eliminemos todo lo malo del capitalismo, sino que podamos superar esas contradicciones internas que incluso están haciendo que el propio sistema colapse. ¿Por qué? Porque yo veo mucho sobre todo a los defensores más férreos del capitalismo decir, es que el capitalismo de forma natural, digamos, por sus propios mecanismos, logrará superar sus contradicciones internas. Y yo creo que eso sí va a suceder. Yo creo que si la sociedad de la humanidad tuviera tiempo, naturalmente el capitalismo podría superar sus contradicciones internas. Que hablemos de contradicciones internas fuertes hoy en día, crisis climática, crecimiento de las desigualdades, la crisis democrática que tenemos a nivel mundial. Y creo que podría suceder que al final, eso lo hablamos también un poquito en el episodio pasado, al final uno no puede determinar hacia dónde va la historia, que es una de mis críticas más fuertes hacia los pronósticos de Marx, ¿no? Porque Marx apuntaba la historia hacia un punto, valga la redundancia, que era ¿cuál? Socialismo, comunismo. Pero es una dirección muy ambiciosa. Que también entendamos que lo que Marx hizo también fue una especie de llamado, ¿no? Más de decir, la historia va a llevar hacia esto, es llevémosla hacia esto. Por eso Marx en el manifiesto comunista invita a la revolución. Que en ese sentido yo también estoy de acuerdo. Yo no creo en las revoluciones violentas en ese sentido, porque yo creo que las revoluciones lo único que hacen es cambiar quién tiene el poder. Pero en realidad no cambian las condiciones estructurales. O sea, hay sucesos coyunturales de un momento específico de la historia, pero cuando tú revisas las grandes revoluciones, al final lo único que llevaron fue a un cambio de quién tenía el poder, pero no representaron en la mayoría de casos cambios importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que me preocupa a mí, y me gustaría saber tu opinión, es cómo superar las contradicciones del capitalismo sin perder lo que ya tenemos por capitalismo. Porque aunque yo también pienso que hay muchas confusiones en torno al capitalismo, en torno a lo que es el capitalismo como tal, se lo explicaba estos días a una persona y le decía, mira, es que la gente tiene una confusión hacia lo que es el capitalismo. ¿Capitalismo es mercado? No. Convengamos que los mercados han existido desde millones de años, desde miles de años atrás. Pensemos, por ejemplo, en que Jesús entra, ¿cierto?, al templo y volca la mesa de los cambistas, que literalmente era un mercado, o sea, donde las personas iban y cambiaban por dinero como las ofrendas para poder presentarse. Actividad económica. Había un mercado. De trance. Sí. Y entendamos que un mercado es técnicamente es un lugar, un espacio físico o virtual en el que dos o más personas se reúnen a realizar transacciones. Entonces, mercados han existido desde muchísimo antes que existiera el capitalismo. ¿El capitalismo es comercio? No. Pensemos que la ruta de la seda, que es una de las rutas de comercio más grandes de la historia, existía miles de años antes del capitalismo. Pensemos que, por ejemplo, la intención de Colón cuando descubrió América, ya sabemos todo esto desde primaria, era buscar una nueva ruta, ¿cierto?, que facilitara el acceso hacia la India. Entonces, no es comercio. ¿El capitalismo es dinero? No. Digamos que la categoría de dinero como un equivalente histórico ha existido también desde miles de años atrás. La palabra salario viene de la forma en que se le pagaba a los soldados con sal, ¿no? Entonces, no. ¿Qué sí puedo decir del capitalismo? Sí puedo decir que es un sistema en el que, por ejemplo, estas tres categorías han logrado alcanzar puntos nunca antes vistos en la etapa de la humanidad. Lo mismo con la innovación y desarrollo. Decir que capitalismo es innovación y desarrollo es también ignorar todos los procesos, ¿cierto?, que existieron antes del capitalismo. Pensemos que la imprenta se inventó en el siglo XVII, que la imprenta, por ejemplo, para nosotros los cristianos es muy importante porque propició e impulsó la reforma protestante, ¿no? Entonces, innovación y desarrollo no es.
Pero lo que sí rescato es que el capitalismo ha traído muy buenos frutos a nuestra sociedad. Y esa es también una de mis críticas a las posiciones más radicales marxistas. Porque yo creo que bueno, esto también es de pronto un mito en torno a la figura de Marx, porque la gente, yo he leído muchos textos de Marx, más allá de los conocidos. Hay un dicho por ahí que si Marx viviera hoy sería libertario. Digamos que esto, yo leo mucho de Marx y hay muchos pasajes en los que Marx alaba el capitalismo. De hecho, dentro de su mirada del materialismo dialéctico hay un texto. Él lo necesita Sí, algunas veces. de hecho, lo que dice Marx, por ejemplo, hay un texto que es muy poco conocido que se llama La crítica al programa de Gotha. Y en ese texto Marx alaba el capitalismo, porque Marx dice que el capitalismo ayudó a superar las contradicciones internas feudales que venían de muchos siglos atrás. De siglos atrás y que tenía, por ejemplo, esta idea típica que va muy relacionada al tema de la libertad, de las clases sociales muy definidas y la imposibilidad de las personas de poder transicionar y experimentar la movilidad social. ¿Sí? Eso es. Entonces, digamos que dirías tú, por ejemplo, con respecto al capitalismo, ¿qué posición tendrías? ¿Crees tú que el capitalismo naturalmente va a superar? Porque lo que sí nos ha demostrado el capitalismo es que tiene esta capacidad para reinventarse, Sí. ¿no? Para encontrar momentos de crisis y superarse a sí mismo, ¿no? Pero también la realidad es que cuando tú revisas los sistemas económicos a nivel mundial, te das cuenta que hay malestares que se hacen cada vez más evidentes a lo largo del mundo. Pensemos en que Estados Unidos, que era la figura capitalista durante muchos años, ¿cierto? Durante décadas, está al borde de una crisis terrible a causa de la crisis de la deuda, ¿cierto? Pensemos que aún en China, que es un capitalismo de Estado, pues también hay unas serias muestras de crisis, ¿no? ¿Cuál sería tu posición con respecto al tema del capitalismo en ese sentido, desde tu posición como libertario? Bueno, Sebas, ponle cuidado. Yo considero que ningún sistema a través de la historia ha traído perfección en su funcionamiento. Siempre han traído unos éxitos y unos déficits en los que han caído todos los sistemas de producción o económicos, más que todos. Dentro de ese orden de ideas, el capitalismo tampoco se escapa de esos temas, ¿cierto? Entonces, pero que sí le apunto yo a que va a perseverar el capitalismo en eso, en varias cosas. Por ejemplo, en la capacidad que tú decías ahorita de reinventarse. ¿Sí? Yo creo que el sistema capitalista tiene cierta acción mecánica, por decirlo así, que le permite reinventarse, ser nuevo, ¿cierto? Y lo hemos visto a través de las revoluciones industriales, primero que todo, y luego en las que han venido tecnológicas. Estamos al punto de lo que se llama, bueno, el punto de inflexión, no recuerdo muy bien cómo lo llaman ahorita, y es donde las inteligencias artificiales empiezan la nueva etapa tecnológica del ser humano, y ahí el capitalismo va a tener que adaptarse a eso, ¿cierto? ¿Cómo lo hará? Lo veremos, creo que está para el 2028, 30 por ahí, ese salto. Entonces, ¿qué rescato? La capacidad de generar riqueza, sacar gente de la pobreza. O sea, la pobreza como tal es el estado natural del hombre, ¿cierto? Y durante mucho tiempo de la historia del hombre, antigua, Edad Media, en principio de la Edad Moderna, el hombre fue pobre. O sea, la condición del hombre per se era pobre, ¿sí? Pero una vez que aparece el sistema de producción, y yo creo que una de las cosas que nosotros le debemos apuntar al capitalismo es la manera de generar riqueza, ¿sí? de poder coger algo, aplicarle un valor, crearle un valor agregado, y ese valor agregado tú lo puedes llevar a la sociedad y generar una riqueza. En ese orden de ideas, ese sistema que empezó a hacer eso, pues generó que hubiese más riqueza. El PIB de los países se dispararon
En Inglaterra el PIB se duplicó en menos de una década en la revolución industrial y esto siguió así y vemos actualmente que sigue creciendo, ¿cierto? En los países que tienen más libertad para poder hacer sus actividades económicas. Lógicamente, pues esto va quedando atrás algunas consecuencias de la producción. Tenemos como sociedad que resolverlas, sí. Yo creo que el mismo sistema está generando las condiciones y las oportunidades de poder, por ejemplo, coger los desechos y convertirlos en energía, con los mares que los hemos contaminado por la acción, eh, digamos, económica de todo el mundo, ¿no? No solamente los capitalistas, sino de todo orden, pues también está generando riqueza en ese proceso de descontaminación y yo creo que trascenderá a otra etapa, lógicamente más desarrollada, más tecnológica, donde el hombre pueda acceder a la riqueza más rápidamente como lo hace ahora. No sé, yo leía por ahí que para que trascienda un pobre a una persona que pueda tener libertad económica se necesitaban 6 generaciones. Sí, de ¿cierto? hecho hay un estudio de la OCDE que es del 2020 en el que dice que, por ejemplo, en Colombia, para experimentar la movilidad social, una familia necesita trabajar por 12 generaciones. 12 generaciones. Eso es algo pues, difícil de creer, ¿cierto? Sí, es imposible, ¿no? Es muy difícil de creer que puedan 12 generaciones trascender. Y realmente es que antes ni siquiera en 12 nunca podía salir de eso. Sí. El sistema de castas, tú nacías y morías donde que de hecho, a ver, uno no tiene que quedaba. ni siquiera ir atrás en la historia. Uno puede ir aquí a la India y ver que la India es un sistema de castas todavía muy establecido, muy rígido, ¿no? Que es lo que ha llevado en gran sentido a la proliferación de la pobreza en uno de los países más poblados del mundo. Indudablemente yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que el capitalismo solucionó los problemas de riqueza, pero en algún sentido agravó los problemas de distribución, porque naturalmente la riqueza ha crecido, pero lo que nos muestra la evidencia también es que ha tendido a concentrarse, ¿no? Y bueno, digamos que esa es una de las contradicciones que más críticas recibe el capitalismo, ¿no? El tema de la concentración de riqueza, que yo ni por nada estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la igualdad de oportunidades, que eso es otra de las cosas en las que creo que vamos a encontrar un punto en común. No estoy de acuerdo en la igualdad de oportunidades. Yo lo hablaba hace tiempo en un video que hacía y es que lo que sí pienso es que debemos tratar de apuntar hacia un mundo en el que haya un acceso igualitario a oportunidades. Entonces, yo como lo explico siempre. Hombre, yo no creo que todas las personas deban ir a Harvard, ¿cierto? Pero al menos sí que sería bueno poder crear un mundo en el que toda persona que quiera ir a la universidad pudiera hacerlo, ¿no? Y naturalmente lo que sucederá después, pues eso no lo podemos controlar, ¿no? Que hay un filósofo que a mí me encanta que se llama Jonathan Ramos, no sé si tú lo has visto, es cristiano también. Y Jonathan, bueno, él hace un análisis que es muy interesante, es un análisis metapolítico. Entonces, lo que él dice es que los proyectos políticos se fundan sobre una idea metapolítica. Entonces, la idea metapolítica del capitalismo es la idea de la libertad, ¿sí? La idea metapolítica del marxismo es la idea de la igualdad, es la idea de que todos puedan tener lo mismo en alguna forma, por eso Marx habla de dar los medios de producción a toda la clase obrera. Y él dice que para generar un nuevo sistema debemos fundarlo sobre una nueva idea metapolítica. Y él propone una idea que no es invención suya, que es la idea de la justicia, ¿no? Que de ahí se genera todo un sistema que es el justicialismo, que en Argentina, digamos, en algún momento histórico, sobre todo con Perón, se ha tratado, pero que teóricamente era una cosa y en la práctica se llevó a otra, porque en Argentina, tú que de pronto has estado, porque sé que eres un partidario de Javier Milei, ahora has visto que, bueno, en Argentina hay todos los partidos tienen un partido justicialista. De hecho, creo que el partido de Kirchner es el partido justicialista, si no estoy mal. No soy experto en ese tema.
Pero entonces lo que este filósofo dice es que la idea de la justicia es la idea de que las personas puedan tener como acceso igualitario a oportunidades y que pues el resultado venga de acuerdo a sus acciones, ¿no? Que es un poco la crítica que yo tengo contra la idea meritocrática. La idea de la meritocracia es la idea de cualquier persona puede ser lo que quiera hacer, pero la realidad es que no es así. Claro, bajo el capitalismo tú no estás anclado como si lo estabas en el feudalismo a una clase social, no estás irremediablemente destinado a hacer aquello en lo que naciste, pero la realidad es que no siempre se puede hacer lo que uno quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hay un factor fundamental y es las condiciones materiales bajo las cuales tú naces, bajo las cuales nos toca nacer. Y en ese sentido, creo que es difícil uno hacer una medida de resultados si las personas no tienen unas condiciones al menos que les permita tener oportunidades. Que de hecho, Amartya Sen, que es un economista indo-estadounidense, que es heterodoxo, él habla sobre la libertad y él habla de la libertad como la posibilidad real de hacer algo, ¿sí? O sea, la libertad no como una idea positiva que está aquí como en lo teórico, sino de una idea positiva que está aquí dentro de lo real, dentro de lo de, en realidad tú tienes los medios que te permitan hacer lo que tú quieres ser. Y en ese sentido pienso que tal vez la idea de la libertad, aunque teóricamente es buena, siento que si no podemos complementarla, en realidad se quedaría ahí como en la utopía. Es una de mis críticas al tema de la libertad. Que bueno, hay temas ahí mucho más prácticos, ¿no? Yo leía, por ejemplo, insisto a Rothbard, que tal vez es uno de los referentes porque Rothbard fue discípulo de Hayek. Rothbard, bueno, de hecho en el libro de Rothbard hay un prólogo también de un libertario que es súper reconocido, que es Miguel Ancho Bastos. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que se le critica mucho a Rothbard son algunas precisiones teóricas que pasan a ser incluso inmorales, ¿no? Que de hecho en una nota al pie de página, Rothbard dice que en el capitalismo no hay moralidad, sino solo la satisfacción de las necesidades de un consumidor, ¿sí? Y Rothbard, por ejemplo, es partidario, en ese mismo libro lo dice, él es partidario de que no existan, bueno, eso es una posición mucho más radical, ¿no? Rothbard lo que dice es que cualquier tipo de intervención estatal es coerción. Entonces, por ejemplo, una ley que regule la contratación de niños, la contratación y el trabajo en niños, es una ley coercitiva y es como una concesión monopolística, técnicamente lo dice. Pero hay una cuestión moral importante, ¿no? Y es que, pues, ¿cómo puedes tú, digamos, concebir la idea de que un niño de 10, 11 años, un niño como tu hijo, pueda estar en el mercado, estar trabajando, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones un poco ya de hilar más fino, ¿no? Pero bueno, en ese sentido creo que ya habría que revisar las posiciones que no son tan radicales. ¿Cuál dirías tú que es el referente? Yo he hablado ahorita de Javier Milei, que yo, la verdad, el caso de Javier Milei es muy curioso porque al principio como que parecía que era una persona loca a la que nadie le prestaba atención. O sea, yo lo veía en estos debates de los inquebrantables, ¿no? Y él es economista. Y pues yo lo veía desde hace mucho rato porque él está mucho en la escena pública desde hace años en Argentina. Claro. Pero pues personalmente, y yo creo que en la misma Argentina nadie se pensó que iba a llegar hasta donde va a llegar, que yo pienso que va a ser el próximo presidente de Argentina. O sea, si nada extraordinario ocurre, veo mucho apoyo a Javier Milei en Argentina. Y si me lo preguntaras a mí, aunque estoy en desacuerdo con muchas de sus posturas, lo que yo diría es que hasta habría que darle una oportunidad a Javier Milei. Que bueno, ahorita digamos hago un comentario al respecto, pero me gustaría saber tú qué piensas, como cuál podría ser un referente que tú hayas visto que esté ahora, ¿cierto? En el mundo y que tú digas, bueno, yo creo que más bien podríamos llevar la sociedad a este lado, ¿cierto? No una visión tan radical como la de Rothbard, pero más o menos en esta dirección tiene sentido llevar la economía. Bueno, yo creo que de pronto los referentes que nosotros deberíamos mirar es basándonos en lo que dice la data, ¿cierto? En donde hay mayores desigualdades, eso no lo podemos imitar. En donde hay mejor ingreso per cápita, ¿sí? Donde hay mayor índice de libertad económica y por ahí echarle el ojo, ¿cierto?
Entonces, yo considero que nosotros hemos tenido una debilidad, es copiar sistemas, ¿cierto? Copiar sistemas. Entonces, copiamos a los europeos, copiamos a los americanos, y no tenemos como un desarrollo económico, o tenemos algunos intentos de desarrollos económicos importantes en el país, y por ahí hemos dejado la oportunidad de desarrollarnos económicamente basados en el capitalismo con esas fortalezas que tenemos. Yo creería que es una mezcla, no podría uno identificar algo que decir, bueno, éramos como Estados Unidos, no, porque es que ellos tienen una actividad social muy diferente a la nuestra, ¿sí? Para nosotros es más importante socialmente muchas otras cosas, la familia, no sé, el medio en que vivimos, la alimentación, etcétera, un poco de vainas ahí. Pero sí podemos recoger cosas importantes y tenerlas presentes aquí en nuestro medio. Yo creo que, por ejemplo, a mí me parece que la Constitución del 91 trae un proceso bastante importante en el país, y es que inclusive para mí es una constitución que trae muchos principios sociales, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y establece el Estado de Derecho como Que es tal vez el avance más importante en términos sociales, ¿no? exacto, como forma de que nosotros ahorita estamos viviendo, ¿no? Aún así, no se ha desarrollado, porque la misma Constitución lo dice, que haya libertad económica, ¿cierto? Que el sistema económico actual sea libre. Sin embargo, nosotros vimos que en ese tema no hemos avanzado mucho. Aún seguimos siendo entes muy regulados. Toda la actividad económica que se ejerce en Colombia son miles de regulaciones. Yo te cuento que, por ejemplo, en mi profesión de ingeniero electricista, a nosotros nos toca que cumplir por lo menos unas 20 o 30 regulaciones estrictas para poder iniciar, a echar a andar, energizar una obra. Entonces, todo ese tipo de sobreregulación, legislaciones que va una encima de la otra, y eso impide que la empresa se desarrolle. Entre más leyes hay menos libertad, ¿sí? Algunas personas piensan que porque un senador llega allá y no presenta ningún proyecto de ley, y otro presentaba 20 y se los aprueban todos, entonces el que creó 20, no, entre más leyes hay menos libertad, ¿sí? Entre más norma hay menos libertad. Entonces llega un punto de que la sociedad se vuelve inviable, porque por donde quiera que arranque la libertad económica se tropieza con algo, ¿sí? Si tú dices, voy a desarrollar no sé, voy a decir una cosa loca, no sucede, pero pues voy a desarrollar la construcción, entonces necesito arena, pero entonces no hay arena porque hay una ley que me impide sacar arena de los ríos. Entonces, ¿qué hago? Entonces hago un hoyo para sacarla, pero hay una ley que me impide, que no puedo extraer a cielo abierto. Entonces, ¿a dónde consigo la arena? No, pues traerla de África, por ejemplo, ¿cierto? Una opción. Entonces, eso impide que la misma sociedad se desarrolle económicamente. Yo pienso que en sistemas lo que nosotros debemos buscar es que podamos desarrollar completamente la constitución que tenemos, no ir en contra de ella. Yo creo que es una buena constitución. Lógicamente pues tendrá algunas cosas que toca que mejorarle, pero pues cuando no ha habido la ley, ahí está la jurisprudencia, ¿no?, para respaldarla. Y eso lo que nos ha traído, pues como sociedad, yo veo que hemos cambiado desde el 91 a esta época. Yo no he visto la sociedad que se haya rezagado. De pronto por allá en el 92, cuando hubo el apagón de energía, y que la sociedad se resintió económicamente, pero de ahí en adelante, inclusive ahora, yo considero que pues nosotros como sociedad hemos avanzado en ese proceso, ¿cierto?
esa es como mi opinión, ¿no? No encuentro como un sistema de decir, bueno, seamos como China, seamos como Sí. Estados Unidos, seamos como España, seamos, no, pues hay cosas Sí, yo, importantes de yo creo varias también que partes. tú dices algo que es clave, ¿no? Y es el tema de encontrar nuestro propio modelo. Porque pensemos que el modelo, que esa es una de mis críticas también a el poder económico internacional, ¿no? Que es el hecho de, hombre, tú tienes FMI, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, que te dicen tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Que, por ejemplo, yo soy muy crítico de lo que se conoce como el Consenso de Washington, de lo que se conoce también como el Tratado de Bretton Woods, que son una serie de deberes, por así decirlo, que se le otorgaron a ciertos países a cambio de haberles prestado para invertir en sus economías, pero que desconocen la realidad de muchos países, ¿no? Pensemos en que, por ejemplo, esta idea del consenso de Washington, que creo que son 10 puntos del consenso de Washington, pues hombre, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional lo recomiendan al resto del mundo, pero no lo aplican ellos, ¿sí? Que ahí es cuando, es interesante porque lo que hablamos un poquito ahorita son los matices de los sistemas económicos, porque uno dice, no, Estados Unidos es el país de las libertades, pero tú miras y en Estados Unidos es un país altamente paternalista, su Estado es muy paternalista, ¿cierto? Se invierten miles de millones en rescatar empresas, que yo creo que un poquito el tema de la libertad de mercado va también por el punto de, hombre, si tú como empresa fracasaste, lo siento, no tendríamos por qué rescatarte. Aún en algunos casos en los que tal vez se pierdan empleos y demás que ha pasado mucho en Estados Unidos, ¿no? Pensemos en que hace poquito hubo una crisis en Estados Unidos porque hubo la quiebra de un banco que no recuerdo cómo se llama, no sé si tú lo recuerdas, era un banco muy grande y el gobierno lo estuvo rescatando durante mucho tiempo y bueno, al final no lo pudo ayudar más, el banco cayó. El de Silicon Valley? El de Silicon Valley. Entonces pensemos en que, bueno, es un tema complejo en ese sentido, ¿no? Que es mucho lo que pasa aquí en Colombia. Es también la cuestión de la libertad política y su influencia en la libertad económica. Porque pensemos en que yo lo hablaba hace poquito también con un amigo, yo le decía, bueno, es que si tú miras la historia, por ejemplo, de Colombia, la mayoría de grandes capitales en Colombia se han formado de forma ilegal en algunos casos y en otras de forma ilegítima. Ilegal porque es evidente que el dinero narcotráfico permeó por completo la estructura económica de Colombia y muchos de los que hoy son grandes empresarios se beneficiaron de esos dineros que ingresaron, ¿cierto?, del lavado de activos, lo cual es en todo caso ilegal, o sea, eso es evidente. Pero también hay una forma ilegítima de enriquecerse, que es esta conexión con el poder político, ¿no? Sí, Que es la claro. conexión con el poder también legislativo de yo voy a financiar tu campaña, pero tú cuando llegues allá Esos son los que Milei les llama empresarios. los empresarios. Y mira que que hay una frase que es como una especie de meme, ¿no? Y es que en las ganancias todos son libertarios y en las pérdidas todos son socialistas, hablando de los empresarios, ¿no? Sí, sí, sí. En las ganancias sí, déjenos ejercer libremente nuestra empresa, pero entonces cuando llegan momentos de pérdida, entonces rescátenos y demás. Entonces yo creo que también, y yo supongo que eso también es un poco a lo que tú apuntas, es a que lleguemos como una sociedad a la libertad y a que se conjunten estas dos libertades, la libertad económica y la libertad política. Porque pensemos que también el mercado no se ha desarrollado, los mercados no se han desarrollado en gran parte, y en eso tengo una mediana posición de acuerdo con Rothbard y con los libertarios, en el sentido de que sí creo que la intervención del Estado ha limitado mucho el desarrollo de los mercados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las concesiones indirectas monopolísticas han creado barreras para que pequeños empresarios puedan crecer. El hecho de que, por ejemplo, los créditos, el acceso a crédito sea muy complicado, porque pensemos en que una micro... Mira, con mi papá hace poquito nos pasó, estábamos optando por un crédito en un banco. Nos pidieron 30.000 Sí, requisitos no, eso es un error. y es irreal. Yo creo que eso es uno de los errores más grandes, porque es que yo considero que Colombia no ha habido
en realidad no ha habido un modelo capitalista, ¿cierto? Aquí ha habido más bien un modelo mercantilista, una cosa de que yo te vendo y tú me das y hacemos una transacción entre los empresarios y el Estado y eso no hay mercado ahí, sino que hay una colusión entre eso. Entonces, eso le cierra las oportunidades al que viene surgiendo. Aquí no hay un Facebook, aquí no hay un Google, un Yahoo, etcétera. Alibaba no ha surgido de Colombia, ¿sí? Y pensemos que las grandes Pocos empresas en que han surgido, Latinoamérica. digamos el caso Rappi, estaba viendo un podcast que se llama El Universo de Truoras, muy buen podcast, y cuentan la historia de una empresa, pero también hablan de Rappi. Entonces Rappi crece hay una casa, una aceleradora, se llama Sí, una eso, de aceleradora. startups, que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, es en Estados Unidos, y las grandes empresas han pasado por esa aceleradora, entre esas Rappi, pero pensemos que para poder crecer a la dimensión de lo que hoy conocemos, tuvo que ir fuera del país a buscar Financiación. inyección y financiación de entidades internacionales, de Así capitales es. internacionales. Entonces, pues aquí básicamente, por ejemplo, yo considero que ha faltado una de las actividades más determinantes de un mercado capitalista, que es la competencia, ¿sí? Más competidores, que deberían venir todos los bancos del mundo, ¿sí? No tener 3 bancos, 4 bancos, no. Que Eh, pertenecen prácticamente a la misma Claro, por lo mismo organización. que yo te digo que están coludidos con el Estado, Sí, entonces sí, sí. realmente no está el modelo capitalista y no hemos sido capitalistas. Entonces lo que hay es un modelo coludido entre cierto grupo de empresarios y el Estado y eso per se no es una actividad libre, ¿sí? Sino que ya nos sometieron a un poder entre 2 partes que se coluden y hacen sus negocios ahí. Entonces, eso le impide al que hace las cosas bien, al que hace las cosas eficientemente, ser mejor participador en el mercado, porque el mercado está contaminado por ese tipo de transacción. Y lo que yo te decía antes, Milei lo llama en Argentina los empresarios, ¿sí? Ellos que se lucran a través del Estado y no salen a competir en el mercado, sino que están en el Estado. Ya le cogieron la sinergia con el político, con el alcalde, con el gobernador y hacen sus negocios así. Pues para mí Que es eso, lo que decía ahorita. A ver, eso es una forma ilegítima de enriquecerse. por supuesto. Es legal porque lo ampara la ley, en el sentido de que cualquier capital privado puede financiar una campaña política, ¿cierto? Siempre y cuando digamos, como que se reporten los ingresos, pero en realidad es ilegítima porque es imposible pensar en que un político, y que me gusta hablar de esto en esta época que estamos en época electoral, es irreal, iluso pensar en que un político va a llegar, ¿cierto?, a hacer cambios estructurales importantes cuando lo han financiado y tiene que en alguna medida rendir cuentas. Claro, ¿Sí? claro, eso es así. Y, y pues lastimosamente nosotros vemos que los políticos, y ahorita lo estamos confirmando, que sean de izquierda o de derecha, el político es político. Sí, sí, es Por eso cierto. es bueno que el Estado sea pequeño, porque habrán menos políticos en el Estado, y el Estado lo manejan los políticos. Entonces, bueno, no todas las facetas del Estado, pero pues realmente Al menos el Poder Ejecutivo, por el así Poder decirlo, Ejecutivo, el Poder que es en el que Legislativo por lo general se dan ese y tipo de muchas veces movidas. también el Poder Judicial se les pega ahí. Pero digamos que de cierta forma, pues tenemos en este momento unas instituciones democráticas que han surtido varios avatares y le han pegado olas fuertes y han resistido, ¿sí? Han resistido y han podido salir avantes. Y eso hay que anotarlo nosotros como sociedad. Y yo creo que Colombia pues, va a pasar también ese tipo de embates en la época y más adelante. Creo que no somos un país, digamos, somos un país violento, pero no somos un país violento para cambiar de modelos de Estado, ¿cierto? Sino socialmente somos violentos. Pero aquí las personas, digamos que reconocemos un Estado, una forma de gobierno, la mayoría de las personas saben cómo funcionan
Eh, y los que no hemos tratado a través del tiempo, pues tratarle como de conseguir una mayor información y mirar cómo funciona eso. Lógicamente, pues estamos en una sociedad y donde hay acción humana, hay corrupción, o sea, eso es imposible que no pase. Realmente el hombre corrompe donde esté interactuando, ¿sí? Pero lógicamente la idea como sociedad es que cada vez esto se configure menos. Yo considero que los mercados aquí no se han desarrollado, no tenemos una buena participación internacional en prácticamente nada, por ahí en el café, las esmeraldas. eh, Flores, bananos, exacto. pero Y, pues todos por la misma línea, y ¿no? El sector economías de... ilícitas, Sí. ¿no? En eso Que sí tuvimos durante pues mucho tiempo gran participación. hombre, casi todas las sociedades tienen la economía lícita y la ilícita que al final se meten y se Sí, sí, sí. conectan. Eso es así, siempre ha sucedido en las sociedades, no estoy justificando para nada No, que pero es la realidad, es la ¿no? realidad económica, ¿cierto? Tenemos es que ese balance, la legal, sea mucho mayor, que en ocasiones no la hemos tenido con la ilegal, que ha Sí, sí, sido sí. peor, que al final esa sí crea muchos nuevos ricos que no aportan nada porque los capitales los tienen afuera o los tienen escondidos y no los mueven en el mercado. Eh, Eso es impresionante, pero es la sociedad en que nosotros nos hemos movido. Yo creo Y a que veces no sientes que es hasta un poco frustrante. O sea, yo, por ejemplo, hace unos años tenía mucho como este interés de algún día me gustaría hacer política, pero hoy sinceramente pienso en que definitivamente no es un área en el que quisiera estar ahorita, ¿no? Porque siento que la forma de hacer política actualmente no me convencería, no quisiera ser parte de un sistema en el que, a ver, se supone que un político debería estar para dar prioridad a aquello que socialmente trae más beneficio, pero la realidad es que lo está demostrado, pues en realidad los políticos, como tú dices, son políticos y buscan su beneficio personal, ¿no? Entonces, no sé, a veces me siento un poco frustrado en ese sentido, porque digo, es como es que es el dicho de una sola golondrina nos no llama llama invierno. invierno. Y es un poco, ¿no? A ver, yo creo que uno no, pero pues en últimas lo que me ha consolado un poco y es parte también de la razón por la que hago todo esto es, bueno, tal vez no podré cambiar el mundo, pero si uno puede cambiar una persona, está cambiando un mundo. Si uno puede, en su círculo de influencia, poder al menos crear espacios Si o uno cambia a influencia. uno, cambia el mundo. Sí, Así no logre cambiar a sí, otro, pero sí. si uno En cambia. ese sentido, lo que pasa es que sí es. Nosotros en nuestra. Siempre hemos dicho como que mi papá siempre dice como que no hay que ver noticias, ¿no? Porque al final, digamos, a mí me frustra mucho ver noticias porque yo digo, eso es terrible. Que de hecho quiero hacer un podcast con una persona que Nata me está recomendando sobre el tema de los medios de comunicación, porque si hay algo que a mí me indigna de todo el mecanismo y todo el entramado de corrupción que hay en Colombia, es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Es como efectivamente los medios de comunicación en Colombia son el cuarto poder, ¿no? Aquí los medios de comunicación primero tienen una alta influencia sobre la mayoría de personas porque pensemos en que el promedio de personas en Colombia son personas que no tienen hábitos de lectura, de investigación, que tal vez no saben cómo encontrar información en una fuente confiable, no saben de pronto hacer un análisis crítico sobre una noticia, sobre algo que les llegue. Y al final pues terminan creyendo en este tipo de organizaciones. Y siento que son parte de la corrupción en Colombia. Los medios de comunicaciones han sido cómplices y casi que en muchos casos partícipes activos de la corrupción, ¿no? Y es algo que a mí personalmente también me indigna mucho el papel de los medios de comunicación, porque pensemos que los medios de comunicación deberían ser imparciales y objetivos, ¿no? Debería ser uno de las principales características de cualquier medio de comunicación. Pero los medios de comunicación en Colombia son como un medio privado por el cual se ejecuta una agenda, ¿no? Y está comprobado.
Mira, yo lo veía, por ejemplo, ahorita hace poquito, cuando pasó todo este tema de los audios de Benedetti y todo el tema de Petro, y yo creo y siempre he sido partícipe de que este tipo de información se debe saber y se debe conocer a fondo, se debe investigar, o sea, las personas deben saber la verdad sobre este tema. Si es verdad que hay cuestiones ahí poco transparentes o ilegales, deben conocerse a fondo. Y en ese papel creo que los medios de comunicación tienen un rol importante. Pero por el otro lado sucedió algo que para mí es igual de importante y es que estuvo Salvatore Mancuso como 3 días en la JEP dando nombres, organizaciones, diciendo este me pagó, este hizo esto y no se le dio digamos, el mismo alcance, ¿no? Y todo eso son realidades que necesitamos entender también para superar como país y para cerrar algunos ciclos, que por ejemplo es ese ciclo de la violencia, el paramilitarismo, es un ciclo que a Colombia lo dañó mucho. Pensemos en que también parte del no desarrollo de los mercados tenía que ver con que los capitales externos no tenían la confianza para invertir en Colombia por el problema de la guerra. Pensemos que muchos empresarios durante muchos años estuvieron coartados por estas organizaciones ilícitas y tenían que dejar sus negocios y sus empresas. Hace poquito pasó, por ejemplo, Natalia tiene un hermano, estaba trabajando en una ciudad en el Meta y le estaban pidiendo pues como ¿cómo se llama eso? La vacuna. La vacuna. Y resulta que es una práctica súper normal, ¿no? O sea, todos los que están allá y tienen su empresa y ya tienen que pagar la vacuna y se habituaron a eso, pero pensemos en que cosas como esas no han permitido el desarrollo de los mercados, ¿no? ¿Qué piensas también un poco de ese tema? Pues, Para ir ya cerrando con este Sebas, ponle episodio. cuidado. Yo considero que nosotros hemos perdido mucho tiempo en el desarrollo económico nuestro porque, lógicamente, como sociedad nos tenemos que dedicar a solucionar problemas mayúsculos como el tema del narcotráfico, la violencia, el tema de las guerrillas, los paramilitares y todo eso. Entonces, mientras otros países están debatiendo sus sistemas económicos y políticos, aquí seguimos en una lucha intestina que no cesa, ni siquiera con todos los procesos de paz que han sucedido, no cesa. Y Y que no impide. parecía ni siquiera cuál es el camino, ¿no? Porque, a No, ver, durante mucho tiempo fue mano dura con los grupos armados, al final no se pudieron aniquilar. Después fue, bueno, entonces tratemos con diálogos de paz, acuerdos de paz, tampoco se ha tampoco. podido, entonces pareciera como que tampoco hay un camino en ese sentido. Tampoco, y primero fueron la lucha ideológica y llegó la droga, entonces ya se contaminó la lucha ideológica por el mercado de las drogas, y luego aparecieron los grupos que defendían al uno y eso se volvió el acabose, ¿sí? Y mientras estamos solucionando todos esos problemas, hay otros países que están empezando, mirando a ver cómo desarrollan sus medios de producción, hacen la cuarta, quinta, sexta, séptima generación de trenes, y aquí nosotros no tenemos. Ni la primera. Yo por el tren de Buenaventura a la costa hubiera votado por Petro. Sí, pero, pero es como tan imposible pero a mí me parece hasta una buena idea, ¿sí? O sea, sería una excelente idea ese tema, porque nosotros aquí no tenemos desarrollado eso y estamos pensando en competir, en tener un libre mercado y No no tenemos la tenemos la infraestructura infraestructura, esencial. exactamente. Entonces, como sociedad, nosotros nos hemos distraído, por decirle de alguna forma, por el conflicto bélico que sucede internamente, todos los actores que tú te puedas imaginar. Y aún así hemos podido tener algunos desarrollos importantes en varias áreas. Eh, Creería yo que si se lograra llegar al mago a solucionar ese problema, nosotros como sociedad pues tendríamos un repunte magnífico, ¿cierto? Nosotros hemos visto sociedades aquí como la chilena que han surgido económicamente de las cenizas y pues se han mantenido en unos niveles muy altos de calidad de vida. Y nosotros no hemos llegado allá todavía, yo creo que mayormente por esos conflictos sociales que nosotros
no sabemos cómo solucionarlo, solucionarlos? Sebas. Mire que toda la gente que ha pasado por el poder ha tenido hasta buenas intenciones de solucionarlos. Hemos visto despejes de zonas, hemos visto acuerdos de pago, desmovilizaciones de grupos, acuerdos de paz, bueno, cese de paz total ahora, hasta, o sea, se han ofrecido las garantías o al menos los medios para que esto pudiera cesar, pero pues lógicamente no se ha podido lograr. Entonces, ninguna sociedad se va a desaparecer, en ninguna sociedad va a desaparecer la delincuencia, el delito como tal. Va a existir de alguna forma, pero es que aquí somos los campeones de las organizaciones, Sí. ¿cierto? Entonces, es complicado irse a desarrollar económicamente el Guaviare, el Sí. Putumayo, el Chocó, o aquí mismo, zonas del Tolima, Cundinamarca. ¿Y cómo lo van a desarrollar si el medio en que se pueda mover la producción o el mercado no está listo? Y el Estado ha fallado ahí, porque tenemos un Estado grande y paquidérmico Sí, que y no ha hecho nada no ha hecho nada. para mejorar eso. Y eso sí, utilizando por ahí, parafraseando una definición del Estado de Max Weber, y es que nosotros sí le cedimos el monopolio de la fuerza, la violencia al Estado. Eso sí, en el pacto que nosotros hicimos social, le hemos entregado al Estado ese monopolio y el Estado no ha sabido hacerlo. De hecho, pues a mí me parece absurdo que ahorita el mismo Estado esté luchando contra el mismo monopolio que tiene. O sea, es incoherente, sí, es incoherente, por ejemplo, no sé, ver el mismo Estado combatiendo o enfrentándose al monopolio que le hemos dado como sociedad en ese pacto social que nosotros hicimos. Bueno, usted es Estado, haga justicia, gobierne, haga leyes y tenga el monopolio de las armas, porque ese es un monopolio que tiene. Sí. Y aún el mismo Estado no lo quiere tener, entonces ¿en qué estamos? Sí, es complicado, ¿no? No se comprende muy bien ese tema ahí. Pues yo soy optimista, yo pienso que las generaciones nuevas de colombianos que están llegando, como tú, como tu esposa, como muchos jóvenes más que he conocido, cambian el país de alguna forma, son multiplicadores, algún día no serán dos, sino será otra generación. Mi generación ha sido violenta, ¿sí? Hemos sido testigos de las cosas más terribles aquí en Colombia, ¿sí? Y estamos pasando, digamos, dejando el poder ya a las nuevas generaciones que yo creo que son menos violentas. Sin embargo, quedan reductos, ¿no? Y el material ideológico también varía mucho en lo que se enseña, en lo que se le dice al niño, en lo que él cría como sus ideas centrales, como su fundamento de vida, sus valores, sus principios. Y pues ahí está la clave del asunto, ¿no? Sí. Bueno, ya para ir cerrando me gustaría hacer dos comentarios. El primero es, que es un poco lo que tú lo decías ahorita y es un poco lo que yo decía ahorita. Yo creo que la iniciativa privada mueve el mundo, pero para que haya iniciativa privada, pues el sector público, entendámoslo, el Estado, debe al menos garantizar unas condiciones mínimas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú decías, a ver, entendamos que los mercados no se han desarrollado, sobre todo por la cuestión de la violencia, ¿no? ¿Cómo puedes desarrollar tú un mercado, ¿cierto? O cómo puedes tener infraestructura productiva en un país en el que en cualquier momento un grupo armado viene y detona una bomba en tu fábrica, ¿cierto? O te queman los vehículos con los que tú te transportas. Es un tema complicado en ese sentido. Y lo segundo es que... O el mismo Estado se te opone. Sí, sí, también. Y lo segundo también es como una muestra de eso es que estas discusiones que estamos teniendo ahorita en torno a reformas que yo considero son reformas bien intencionadas que tal vez tienen algunos problemas de ejecución, ¿sí? Porque la realidad es que pues Colombia sí necesita reformas en algunos sectores. Personalmente considero que sí necesitamos una reforma en el sector de salud y contrario tal vez a lo que tú piensas, yo creo que el experimento de la privatización del sector de la salud no ha salido del todo bien.
que bueno, juzgar eso sin revisar otros factores que también influyen en el tema, como por ejemplo las movidas políticas, pues sería un poco reduccionista, pero yo pienso que hay que hacer una reforma en ese sentido. Habría que revisar bien las condiciones. El tema laboral, bueno, yo soy más crítico un poco de la reforma laboral. No sé hasta qué punto inflexibilizar los mercados laborales funcionaría en un entorno como el de Colombia, ¿no? Yo creo que es una discusión muy interesante, pero que podría ser válida en otros contextos económicos. Tal vez si tú llevases esto a un país en el que hay subcontratación, en el que las personas están hacinadas en grandes fábricas y se les paga una cantidad mínima al día, bueno, tal vez tendría más sentido. En cualquier caso, yo entiendo la intención de dignificar un poquito la vida del trabajador, pero también en la conclusión a la que he llegado es, bueno, ¿cómo dignificas tú a un trabajador que después no va a tener un trabajo? ¿Cómo dignificas a un trabajador que no va a ser trabajador porque no va a tener trabajo? Que también yo creo aquí, tampoco hay que decir que los empresarios son, en este caso, los buenos del paseo, ¿no? Que es mucho la propaganda que he visto, ¿no? Como el tema de, bueno, es que los empresarios se van a ir del país. Y pues tampoco creo que vayamos a llegar a esos extremos. Yo pensando, ni siquiera creo que muchas de esas reformas van a pasar como están. Yo creo que lo que se va a hacer es, no van a terminar siendo reformas. Yo no creo, creo. sinceramente, yo creo que van a haber, no van a alcanzar a pasar, porque los tiempos están muy cortos. Sí, en ese sentido está complicado. Y no sé, a mí me crea dudas, por ejemplo, que la reforma a la salud no sea una ley estatutaria. Sí, son Entonces, cuestiones. vamos a ver qué dice la Corte. Es después, lo mismo, ¿sí? es lo que decía, ¿no? O sea, tienen una buena intención, pero en el plano de la ejecución no están bien pensadas. Pero bueno, ya para terminar, lo que quisiera decir al respecto. Yo creo que ahí también se pueden cobrar un buen botín político, porque el político, ¿qué hace? Yo presento la reforma, yo sé que esto no va a pasar porque los tiempos no me dan de la legislatura, porque los debates no me dan y no la va a alcanzar a aprobar el Congreso, lógicamente eso se va a hundir porque no tengo las mayorías, etcétera, pero la voy a presentar porque a final de cuentas yo le voy a decir al pueblo, sí, también para ganar popularidad. Yo la presenté, pero ellos fueron los que no la aprobaron. Pero desde el principio, como la persona común y corriente no sabe cómo es la mecánica que funciona, o sea, el sistema, cómo funciona el Congreso y el trámite de leyes y toda esta cuestión, entonces piensan que es el Congreso per se el que hace eso, pero no, resulta que hay leyes, hay reglamentos que ellos tienen que cumplir y cumplir con términos, con tiempos, con debates. Sí, hay todo un proceso detrás. ¿Cierto? Y pues ahí hay reformas que afectan los derechos fundamentales, por ejemplo, creería yo que la de la salud, por ejemplo, y pues al ser un derecho fundamental debe ser una ley estatutaria la que lo modifique. Sí. Y no se presentó de esa manera. Sí, Entonces uno dice, bueno, vamos a ver si pasa todos los debates que dice la Corte después, ¿cierto? Entonces estamos en un escenario interesante para analizar es constitucionalmente todas las reformas. Bueno, yo lo que diría ahí para terminar es que era la idea que iba a condensar ahorita es, tal vez este tipo de discusiones que han tenido lugar en otros países las debíamos haber tenido hace muchos años atrás, pero como tú decías, nos estábamos encargando de problemas mucho mayores, ¿no? Que a ver, yo pienso que también no hay que ser catastróficos. Yo, por ejemplo, yo creo en la democracia. No creo que sea un sistema perfecto, tal vez en algún momento podrá existir un sistema mejor, pero yo creo al menos en un país como Colombia, en el equilibrio de poderes. Entonces, al final, a mí todo este tipo de cosas no me quitan el sueño, como a muchas personas que dicen, no, es que Petro va a acabar con el país. A ver, yo creo que tenemos instituciones lo suficientemente fuertes en medio de todos los problemas que hay como para impedir que llegásemos a escenarios muy catastróficos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que estamos en un plano interesante y habría que ver cómo se desarrolla todo el tema. Pero sí podríamos decir que estas discusiones debieron haber tomado lugar hace muchos años. Pero yo sí le tengo un poquito de reserva a Petro en algo, porque Petro sí se ha manifestado en contra de la Constitución. Si tú lees la autobiografía de él, cuando él se refiere a la Constitución dice que fue bueno, estoy parafraseando, ¿no? Es una idea.
Navarro Wolf se vendió allá a los intereses, bueno, no recuerdo cómo lo llama, pero de la oligarquía colombiana. Y por eso la Constitución del 91 no es la Constitución de la Revolución, no está legitimada por el pueblo. Entonces, per se, él está en contra de la Constitución que nos rige. Entonces, una persona que va en contra y lo manifiesta y lo deja por escrito en su biografía. Una persona que manifiesta estar en contra de algo no apoya algo, ¿sí? Dice, no, yo voy a aprovechar mi cuarto de hora acá para tratar de cambiar esto que no me gusta. Sí. ¿Cómo lo puedes cambiar? Pues de varias formas. Tienes los medios constitucionales para hacerlo, pero están también los medios de la fuerza, ¿cierto? Sí. Entonces, yo no creería que llegara hasta ese punto. Uno dice ahí, bueno, tenemos a alguien que defiende las instituciones. Me queda la duda, porque de hecho ya lo manifestó que la institución no es la que él quería, no fue la por la que luchó, no fue la del pueblo. Entonces uno dice, pues si una persona que está declarando eso no aprovecha el turno para poder cambiar esa misma cosa que no le gusta de la Constitución, pues hombre, perdió el año también. Si yo fuera el que llegara al poder y lo tuviera, yo trataba de cambiar eso. Sí. Entonces, no sé, quedan 3 años, ya pasó uno. Sí. Yo creería que se vienen sobre todo los 2 últimos años. Sí, van a ser difíciles. Aún que pasen todas las reformas tienen pues los periodos de transición. Yo creo que si Petro se va a los 4 años, no alcanzaríamos a ver los efectos de las reformas como tal, sino en el siguiente mandato. Sí. Y pues no sé, yo sí considero que todo lo que maneje el Estado tiende a la corrupción. Entonces, la salud, yo no sé, me veré por allá haciendo fila para un político para que me den una cita, como era antes del 91, antes de la ley 100, perdón. Así era. O sea, tú tenías que ir a donde el alcalde, el gamonal, el gobernador a pedir que te atendieran, ¿cierto? Lógicamente las nuevas generaciones no conocieron eso, como tú. Pero yo lo alcancé a vivir, pues estaba pequeño todavía en esa época, pero alcancé a darme cuenta cómo funcionaba el sistema. Un sistema mediocre, corrupto y que no suplía para nada ni en la menor escala lo que tenemos actualmente, ¿sí? Entonces, creería yo que el sistema que está actualmente, lógicamente tiene unas fallas mayúsculas, pero sobre eso deberíamos construir y no echar para atrás en todo, porque pues llegamos otra vez antes de la ley 100, ¿sí? Sí, digamos que eso es un tema que podríamos debatirlo más a fondo, que espero poder en otro episodio hablar sobre otros tantos temas, no quisiera acá extenderse, pero bueno. Y de hecho te dejo ahí un tema para pensar, y es que a mí, por ejemplo, en el caso de que hablábamos de Javier Milei, a mí lo que me preocupa es también cuál va a ser la gobernabilidad de Milei, porque pensemos en que Argentina es un país que todo este escenario que vemos de la politiquería, del clientelismo en Colombia, en Argentina se ha replicado de una forma tal vez hasta más profunda durante muchos años. Entonces, siento yo veía todo lo que estaba hablando con Petro y yo en alguna forma decía, sabes, no sé si personajes así pudieran llegar a enfrentarse a eso, ¿no? No, pero póngale cuidado que Milei la tiene más dura, porque Petro llegó con Congreso. Sí. O sea, llegó con Congreso, con presidente del Congreso, con una barra, seguramente con Milei no lo va a tener. Milei no lo va a tener. Milei tiene que presentar sus reformas y tiene que presentar todo lo que quiera ante un Congreso y pelarse allá a la espalda debatiendo eso. Entonces, pues habría que ver una también qué sucede, interesante. ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría ver Argentina, que es un país importante. Pues lastimosamente no le ha ido bien últimamente, en el último medio siglo está de cabeza para el estanco, pero sí me gustaría ver el ensayo de un país sin el Banco Central, ¿cierto? Sí, habría que ver. Bueno, a ver, yo lo digo también, uno lo dice. Eres economista. Es interesante, ¿no? Es interesante, pero también a veces lo pienso como que yo lo digo, me gustaría verlo, y también es como,
pero me gustaría verlo en el país vecino, ¿no? Ah, No sé, sí, o sea, sí, como que ensayen para ver cómo les sale, pero allá, ¿no? O sea, como que aquí... Sí, como eso es como un acto también de violencia intelectual, ¿no? Es Sí. decir, como, Sí. como cojámoslos de ratón Sí. y ahí sí. Pero de No. lejitos nosotros vemos. Bueno, es Sí. interesante. Después vamos a hablar un poquito más sobre ese Pero tema. podríamos darnos una sorpresa bien grande, ¿no? De pronto, eh, es que yo creo que Argentina así como está, lo que mejor le pase está bien. O Sí, sea, a ver, uno. ya, Bueno, ya, que tampoco podríamos decir que no podría estar peor, ¿no? Siempre se sí, puede estar siempre peor. puede Sí. estarse peor, sí. Pero digamos que personalmente como economista sí pienso que sería interesante. Tengo esas precisiones de, bueno, no sé qué gobernabilidad vaya a tener. De hecho, en una entrevista le preguntaban, bueno, ¿y cómo vas a hacer con las reformas? ¿Cómo lo vas a aprobar? Y naturalmente tenía que evadir el tema porque no hay una respuesta que no llegue a ser autoritaria, ¿no? De decir, no, es que lo voy a implantar o voy a armar o voy a... Lo que pasó en Ecuador, que disolvieron el Congreso, Sí. ¿cierto? O sea, no había una respuesta que fuera que no fuese impopular, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, eso es un tema ahí que después espero poderlo tratar. Te agradezco mucho, Regan, por estar en este espacio. Te invito nuevamente para después la segunda temporada que nos acompañes. Creo que hay muchas cosas más que pudiéramos hablar. Claro. Todos estos temas creo que dan para hacer charlas extendidas. Y bueno, te agradezco mucho. No sé si quieres hacer algún comentario final antes de terminar. No, Sebas, muchas gracias por invitarme a charlar un ratico y tú sabes que siempre es bueno hablar contigo. Te admiro por tu inteligencia desde hace mucho tiempo que eras un pelado y pues motivarte a que sigas con esta idea buenísima. Llegarán intelectuales, personas de mucho calibre a tus podcasts, yo creo que sí. Amén, así será. Estamos mirando hacia el futuro y así yo te veo, ¿no? Por ahí, inclusive con Petro, Sarmiento Angulo, todos los que juegan el póker grande de Colombia, te veo por ahí. Amén, confiamos en Dios, en que así será. Bueno, para todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Si llegaste hasta el final, no se te olvide, por favor, activar las notificaciones y suscribirte a nuestros canales. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Hypermind Podcast. Bendiciones.